Como cada jueves tenemos el gusto de contar con la presencia de Yuri de Gortari y Edmundo Escamilla en El Comal, que marca las horas, donde nos hablan de la gastronomía y la historia de México, y me da mucho gusto recibirlos como cada martes. ¿Cómo están? Muy bien, bienvenidos. ¿Ustedes cómo están? Muy contentas de tenerlos Qué aquí. bueno. Y ustedes trabaje y trabaje, ¿verdad? Sí. Hay cursos todavía para toda la gente que les interese asistir. Ay, sí, mira, cursos pues muy interesantes. Por ejemplo, Yuri va a dar uno de nieves de garrafa. Ay, qué para delicia. Que hagas, para que hagas brazos, ¿sí? maravilla. Que además quedan deliciosos, Sí. Entonces un muy buen curso. Y vamos a tener, bueno, también buscando este tipo de cursos para gente que, pues que quiere más ingresos, ¿no? Claro. Un curso tenemos un diploma de chocolatería, uno de panadería mexicana, pero el de garrafas es este sábado. Este sábado, ajá. Y así, Ay, qué maravilla. ahí vamos, cada vez tratando de ser creativos con los cursos. Claro que sí, cualquier informe, ya saben, pueden ingresar a la página de internet de la Escuela de Gastronomía Mexicana y ahí encuentran todos los detalles. Sí, así yo es. me acuerdo y nunca se me va a olvidar que por donde yo vivía en mi cuadra siempre pasaba el señor con los helados de garrafa y siempre me encantaba el de vainilla. Sí. Ese A es de la los más fecha, ricos, yo el de creo, vainilla es el que más me Sí. gusta. Es muy rico. Y el de limón. Qué delicia. Ahorita ¿De para el vainilla calor se algo antoja tenía? algo fresco. Bueno, pues adentrémonos en el tema de hoy. En algún momento ya hemos hablado del agave y de los destilados, haciendo referencia específicamente al pulque, pero hoy queremos enfocarnos a esta bebida tan representativa en México, que también es conocida como Ixtlacotl y Metl, ¿no? Metl. ¿Lo dije bien? Sí. Sí. A ver, no entiendo. Si en México estaba prohibido el alcoholismo, ¿en qué momento se empezó a consumir el pulque? Se consumía desde hacía mucho tiempo. Bueno, los mexicas, los aztecas en su peregrinar consumían pulque, ¿sí? Porque tomaban una jícara de pulque que era bebida y alimento, ¿sí? Pero se consumía el pulque en situaciones rituales y ceremoniales. Ah, ok. Solo le tenía permitido los viejos de 52 años o más, que 52 años significaba Sí, no, ya. o equivalía a un siglo. Sí, claro. Y esto es algo muy importante. El viejo, tal cual el dicho, está más allá del bien y del mal. Si se embriaga, y el término es más importante que la borrachera, si se embriaga, o sea, distorsiona la realidad, no importa porque él es sabio ya Sabe con los años controlarlo. y sabe distinguir el bien, el mal, lo que es falso y lo que es verdadero, entonces puede embriagarse. Es en esos momentos en los que se consumía el pulque. Ajá. Además el pulque, al ser una especie de alimento, incluso a los niños se les daba, y se les da todavía en el campo, un pequeño vaso de pulque. Tiene una gran cantidad de propiedades alimenticias, nutritivas y medicinales. Oye, pero ¿qué tan cierto es de que la palabra pulque es de origen chileno? Ah, bueno, araucano. Esto fue algo que dedujo Clavijero, este sabio mexicano de la Ilustración, porque en lengua araucana hay una bebida que se le llama pulque. Pero lo cierto es que ya antes de que los españoles llegaran a Chile, que Chile en araucano quiere decir hasta el fin del mundo, sí, es lo que significa la palabra Chile, más allá de las montañas, más allá de todo. Antes de que llegara Valdivia a esas tierras, ya se le denominaba pulque, los españoles ya le llamaban así. O sea, en realidad, como nos decía Adriana, ya habíamos hablado de los mezcales que son destilados. Sí. Eso surge después del virreinato, porque como estaba prohibido el alcoholismo, era muy mal visto porque dejabas de producir, también no había necesidad de crear una técnica para mantener las bebidas, porque el destilado mantiene las bebidas a través de un fermentado que tú lo pones a destilar con frío o calor, ¿sí? Logra sacar un líquido que lo puedes Con la tener condensación muchos del años con la alcohol. condensación, se saca un líquido que se mantiene. Aquí nada más teníamos fermentado, que era el pulque, que se le llamaba otli, o lo que nos decía Adriana hace un rato, estos distintos nombres. Ahora, sí había un término, ¿sí? Para designar el otli cuando estaba ya echado
echándose a perder, fermentándose de más, ¿sí? Que era un término parecido al término pulque. Que es Octlipoliuqui. Entonces ya ahí puede tomarse el nombre de pulque. Que se está descomponiendo, ¿no? Y estaba el Ixtaotli, ¿sí? Que era como el otli, el pulque en su mejor estado, porque el pulque nunca deja de fermentarse, ¿eh? Entonces, de la palabra náhuatl se deriva esta simplificación de pulque, como pasaba que castellanizaban las palabras. Pero después Clavijero dijo, no, es que hay una palabra en araucano que es cierto, que es pulque, pero aquí nace como una derivación de la palabra de cuando el otli, el pulque, estaba ya fermentándose, ya se había pasado, ¿sí? ¿Qué es cuando más rico sería? ¿O no, ya ahí no, ya ahí no. E incluso Octlipoliuqui es como el octli echado a perder. Ay, entonces, y espantoso. actualmente solo se distingue aguamiel y pulque. Exacto. El aguamiel sin fermentar, el pulque fermentado, pero originalmente en náhuatl ya era echado a perder. Oye, ¿y en el virreinato quiénes lo tomaban? En el virreinato se empieza a difundir la bebida, ya se pierde un poco, sobre todo en el ámbito urbano, se pierde esta restricción, esta disciplina de no tomar, y empiezan a surgir las haciendas pulqueras. La hacienda en el virreinato es la unidad productiva, que puede ser la hacienda minera, hacienda agrícola, hacienda ganadera, ¿sí? Y surgen después ya por el 18, 19, empiezan a surgir las haciendas pulqueras y empiezan a surgir las pulquerías. Y entonces empieza a propiciar el tomar pulque y surgen muchas pulquerías. Después incluso hay la aduana del pulque, donde pasaba el cargamento con pulque y se checaba si era de buena calidad. Y entonces pagaban los impuestos. Y más comercial. Más común y más comercial. Porque no era comercial. Sí, y entonces empieza a difundir ya la costumbre cotidiana de tomar pulque hasta llegar a la borrachera. Sí, claro. Y en códices antiguos en México, como el florentino, también se hace referencia al pulque. ¿En qué otros códices en también hacen muchísimos referencia? códices. Mira, lo que decía Yuri hace un rato, el pulque, ¿sí? Que muchos dicen que le falta poquitito para hacer un bistec, ¿sí? Sí, el pulque, un vasito de pulque es muy nutritivo, ¿sí? El pulque le hacen referencia en el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún. Él habla, por ejemplo, de cómo se extraía el aguamiel. Hace referencia de las distintas deidades que hay del pulque, porque hay varios dioses del maguey y del pulque. Hace referencia también de los otomíes que se alcoholizaban y que esto era muy mal visto, el que la gente se alcoholizara, porque dejaba de ser productiva para su sociedad. Y tenemos en el Códice Boturini, ahí nos hablan de la tradición de que los mexicas descubren el pulque, ¿sí? En Mayagüel se convierte en deidad y también, bueno, en otros códices como en el Chimalpopoca. Bueno, pues tenemos que hacer una segunda parte del pulque para seguir platicando, porque hay cosas muy interesantes por saber todavía. Yo no sabía que era tan nutritivo, hay que tomar mezcal. Bueno, además yo les contaré de un curso de curados. Ay, eso estaría bueno. Y tiene prócidos que ayudan al crecimiento. Pues vamos a comer ya para terminar de estar sanos. Bueno, gracias, chicos. Gracias a ustedes. Continuamos.